Hola, buenas tardes, pueblo. Un día más vamos a emprender este estudio desde casa con respecto a esta pandemia que aún cada día está peor, pero de todas maneras demos siempre gloria a Dios y confiemos en ese Dios poderoso que su palabra no está cerrada, sino que su palabra está abierta y aún tenemos los medios para poderla llevar a nuestros hogares. Y en esta tarde el estudio del jueves, como cada jueves lo hemos ido haciendo, aunque haya sido allí en la iglesia, en su casa, hoy lo haremos desde la distancia, pero pidamos que el Señor sea quien nos bendiga, que nos fortalezca y que nos dé todo lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y yo creo que estamos todos necesitados. Por eso vamos a orar primeramente. Padre Dios, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos concedes, aunque no nos veamos, Señor, pero nos sentimos en el corazón. Abre, Señor, nuestros oídos, aún nuestro corazón, para poder, Señor, prevalecer tu palabra en nosotros, porque nos interesa escuchar estos temas por la sencilla razón de que es importante e interesante para poder ministrar nuestras almas a través de tu bendita palabra y la consejería que nos das en tus estudios. Por eso, Señor, nos ponemos ante ti y pedimos que la unción tuya caiga aquí y en cualquiera de los otros lugares que en este momento, este jueves a las 7, estamos llevando a cabo este estudio que cada jueves lo hemos ido diciendo, aunque lo repita, pero que una vez más lo hacemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermanos, en este jueves nos toca hablar de los enemigos del desierto, como hasta ahora hemos ido hablando, pero es la parte quinta y se está reflejado en un rey que se llama Jarmut. Dice que este rey era amorreo y era representado, como vimos anteriormente, por otros 4 más. Pero esto simboliza, y es la realidad porque se ha ido viendo, de la oposición al pueblo de Dios. Pero aquí nosotros, con la ayuda del Señor, vemos, ya no vamos a ver estos reyes, pero sí los significados que hay de ellos, cuál eran o qué significaba su nombre, para que nosotros entendamos que esas áreas pueden estar en nuestra alma y son las que no nos hacen que nosotros sigamos como un verdadero pueblo de Dios. Y Jarmut, hermano, es altura, elevado, pedestal, quiere decir creído o vanidoso. Aún también significa altivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es altanero, es arrogante, es presumido, se llena de soberbia y vanagloria. Por eso, hermanos, estos seguían y estos reyes, simbolizándolos en las áreas de nuestra alma, pueden ser los que estén dominando nuestra alma. Y aún siguen o podían seguir aunque hayamos aceptado al Señor y no nos dejen crecer como en realidad deberíamos crecer. Por eso dice en Génesis 15 y en el versículo 16, dice: y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Por eso el Señor dice que Él reprende hasta 3ª y 4ª generación, nos ayuda, pero dice, aquí habla de la 4ª generación, ¿verdad? Aún no se ha acabado. Eso quiere decir que aún nosotros posiblemente no hayamos eliminado estos significados que tiene esta enseñanza de este rey Jarmut, en el cual estamos hablando. Ahora, vanidad, ¿qué podríamos decir sobre vanidad? Es un vacío, es un carente de resultados, es vano. Y aún podríamos decir que la vanidad es una formación inferior del orgullo. Ahora, solamente podríamos decir que es fachada, fanfarroneo, que hay muchas veces, y aún presumido. Ahora, las características del hombre altivo lo vemos a través de la palabra,
a la cual nosotros queremos seguir alimentándonos de ella. Porque si a ella no vamos, ¿a quién vamos a ir? Si siempre hemos dicho como Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Entonces estas características de un hombre altivo en Efesios 4, si lo buscamos en Efesios 4, gloria a Dios, vamos a leer unos versículos en los que ya Pablo aquí nos da a conocer qué es lo que hemos de ser, porque nosotros ya deberíamos ir eliminando todas estas áreas que en nuestra alma pueden estar a una vez. Porque a veces somos arrogantes, a veces somos presumidos, a veces hay soberbia y aún es vanagloria también en nosotros. Dice en el capítulo 4 de Efesios 17, esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y dice aún, vamos a leer el versículo 18, que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Bien, esas son las características que puede estar en un hombre altivo. Y es lo que nosotros aquí Pablo dice que no quiere que andemos como los otros gentiles. Gentiles sabemos, hermanos, que cuando no has aceptado al Señor sigue en la gentileza. Eres un pueblo separado de Dios, pero ya Dios nos tomó por su misericordia y aún con un sacrificio que nadie es capaz de hacerle, que es a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, derramando su sangre y entregando su vida para que nosotros tuviéramos vida. Pero nos dice, claro, no andemos como antes, teniendo, como aquí nos dice, el entendimiento entenebrecido, que no sabe qué decisiones ha de tomar, sino ya nosotros no andamos como andábamos antes. No tenga en nosotros ni esté la vanidad en nuestra mente, porque ya nos ha hecho ser algo diferente a lo que antes éramos. Aún también en Primera de Juan, si nos vamos también a Primera de Juan, aleluya, vamos a ver también lo que nos dice aquí el apóstol Juan. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, oigamos bien, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Por eso dice en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice aún en el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces, hermanos, estas son palabras que nos alientan y aún nos dan características para saber qué es lo que hay en nosotros, si hemos dejado nuestra altivez, hemos dejado nuestra vanagloria, si hemos dejado ya las abominaciones y la idolatría, como esos pueblos amorreos que en ellos había, y aún por tendencia, como dice, hasta la cuarta generación aún podían venir, y a nosotros nos pueden venir esas áreas, pero aleluya, que el Espíritu Santo nos está ilustrando para que nosotros no caigamos en las mismas redes que estuvimos en otros tiempos. Amén. Aún en segunda de Pedro, un poquito más para atrás, gloria a Dios, perdónenme, en segunda de Pedro, capítulo 2, también en el versículo 18, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con su concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vienen en el error. Por eso, hermanos, nosotros huimos, cuidado con estas personas que a veces se nos acercan. ¿Qué intenciones trae? ¿O qué características
se reflejan como hijos o como pastores o como apóstoles que dicen que son, porque tal vez pueden ser, como aún sigue diciendo aquí Pedro, amén. Dice, estos son fuentes sin agua y son a nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Entonces, hermanos, oigamos bien, nosotros no podemos tener en cuenta las palabras vanas e infladas que vienen glorificando a un Dios en el cual no lo conocen, ni le han conocido, ni se dejan dominar, ni aún dejar de guiar por el Espíritu Santo. Por eso, hermano, este orgullo, oigamos bien, es el que domina a todos aquellos que poseen riqueza y aún prosperidad. Por eso la humildad, hermano, cuando se va requiriendo cierta ganancia deshonesta y aún va teniendo es popular, se va inflando y es uno de los que gobierna ya como este rey Jamú, en el cual lleva la vanidad y aún tiene soberbia y aún abominable e idolatría acarrea en su vida. Oh, hermanos, que no gobierne en nosotros este Jadmut. Sus mentes están llenas de vanidades. Si su ministración era del alma, nosotros tenemos que hacer y entender que necesitamos esa administración del alma para que no reine Jadmut y se apodere y desarrolle un propósito en nosotros, dejándonos de que sigamos alabando y adorando a un Dios maravilloso. ¿Por qué? Porque este rey operaba en el mundo y este rey sigue operando en el mundo, que es la arrogancia, porque hay arrogancia, está la soberbia y hay la vanidad de vanidades. Por eso, hermanos, tengamos en cuenta que no andamos desorientados. Ahora voy a decirle así claro, ya Dios ha tomado un interés a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, hermanos, que no quiere que ninguno nos perdamos, sino que escuchemos bien los propósitos que tiene a través de su palabra para enriquecernos, no económicamente, sino de conocimiento y de sabiduría, para que no podamos ser engañados ni regresar como otros gentiles lo están haciendo y en otros tiempos lo hacía usted como lo hacía yo. Ahora, consecuencias de la altivez o la vanidad, siempre hay consecuencias, hermanos y hermanas. Por eso nosotros no podemos andar en esos caminos, debemos de dejarlo. Y aquí nos habla sobre la altivez o la vanidad, habla de alguien que en realidad cayó, como Luzbeth cayó, así cayó estando con Jesús. Y dice en Juan, busquemos Juan, el Evangelio de Juan, gloria a Dios, y ahí nos habla la palabra acerca de lo que estamos diciendo, las consecuencias de la altivez y la vanidad. Aquí en este personaje, por eso cuando uno no camina, al final se ahorca, sin necesidad de que le ahorque nadie, él mismo se ahorca. A Luzbeth le pasó lo mismo, por el orgullo, la vanidad, por el poco desinterés, por el agravio, vamos a decir, por querer ser más que Dios. Así le pasó, para querer tomar la posición. Hay muchos, como dice el Señor, vendrán Cristos. Aleluya, abramos bien el entendimiento para no caer en las redes y ser, en realidad, algo que al Señor no le agrada. Por eso, hermanos, oigamos bien lo que quiere decir la palabra de Dios para poder tener en nosotros la capacidad de poder saborear lo que Dios quiere. Amén. Vamos a hablar en Juan, no va a hablar de este personaje que está diciendo. Si nos vamos a Juan, capítulo 13, aleluya, y ahí vamos a ver desde el versículo 16. Vamos a ver qué nos dice. 13:16. Aleluya. Dice, de cierto digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.
Y dice en el 17, y sabéis estas cosas. Ahora, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es decir, que no solamente es saberlo, sino que también no hemos ser constituidores de hacerla. Porque si sabemos y no la hacemos, ¿de qué nos vale? Y sigue diciendo en el 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumplan las escrituras, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Se está refiriendo a Judas. Judas alzó su calcañar, es decir, su arrogancia. Entregó al Señor arrastrado, ¿por qué? Por las áreas de su alma de orgullo. Quiso ser más alto, más elevado, quiso subir al pedestal, como a Luzbel quiso hacer. Entonces ahí tenemos la similitud de ellos dos. El Luzbel con el Padre y Judas con el Hijo. Por eso, hermanos, Isaías, hay algo semejante a lo que estamos hablando aquí, con respecto a Judas y a Luzbel, que era el ángel más bello, ¿verdad? Porque muchas veces le ponemos en unas dimensiones que no se caracteriza como tal, porque aún dice que se viste de ángel de luz. Imaginémonos, qué maravilla, como Pablo dice, ¿verdad? Para que nosotros no seamos atrapados, aprendamos de estos estudios, alimentémonos de la palabra de Dios, que haga que germine dentro de nosotros para no caer en la vanidad de vanidades, orgullo, abominaciones, idolatría y tantas cosas como nos puede suceder, como antes, en otros tiempos, estaban en nosotros. Hoy tal vez muchas han desaparecido, pero es bueno recordar estas cosas por si aún quedan residuos en nosotros, pero con la ayuda del Espíritu pueden salir. Vamos a ver qué nos dice Isaías 14. Aleluya. Reconozcamos que Cristo vive. Amén. Vamos a leer desde el versículo 3. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a quien dice aquí, al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, y aún dice a los lados del abismo. Es lo que le sucedió, hermanos, por eso Luzbel fue orgulloso, Judas fue orgulloso, y nosotros no nos... Está mal dicha la palabra, pero espiritualmente no nos ahorquemos. Seamos humildes, seamos sencillos, dejemos la altivez, dejemos el orgullo, dejemos la vanagloria y acerquémonos al Señor con humildad, porque el orgullo no es bueno, hermano. Está escrito que será humillado el orgullo del hombre, y yo lo creo. Por eso dice aún en Isaías 12, en Isaías 2, bendito el Padre de la gloria, amén. 2:17 dice, la altivez del hombre será abatida. Oiga usted bien esto. Y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Yo creo que llegará ese momento y confío plenamente, porque Dios a través del Espíritu está haciendo una formación de un verdadero pueblo para que sea quitada, como dice aquí, y abatida toda altivez, toda soberbia, y que será humillada, y seremos humillados ante el Dios Todopoderoso. Porque eso es las condiciones que quiere o ha de desear un hijo de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo vencer la vanidad? Pues bien, hermanos, hay muchas maneras de hacerlo, pero una de ellas, tenemos el ejemplo supremo de la humildad de Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. Ahora nosotros no vamos a lavar los pies de los discípulos porque aquí va a haber algo más que nosotros hemos de entender. Nosotros lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios. Aleluya, porque Él conoce la verdadera humildad. Nos dará gracia para vencer toda altivez. ¿Por qué digo esto? Porque aún
si alguno lava los pies, lo puede estar haciendo solo para ser visto, sin una verdadera humildad. Pero cuando uno se humilla delante de la mano con temor y temblor delante de Dios, esa altivez se la está dejando y está recompensando una humildad y una exhortación para entender y comprender a Dios. No quiere ser visto por nadie, sino quiere humillarse ante la poderosa mano de Dios y acercarse a Él con temor y temblor, como dijimos el otro día, para que Él nos levante, no que nos levantemos nosotros. Nosotros no somos nada si Él no está en nosotros, hermano. Por eso, hermano, Él no quiere. Él hizo algo que nosotros ni aún podemos entender, porque también si lavamos los pies los unos a los otros, lo estamos haciendo como algo para que me vean, y puede ser un orgullo. Mira lo que hace este pastor, mira lo que hace fulanito, mira lo que hace menganito, como Jesús. Pero a lo mejor hay que ver, Dios examina, prueba y ve los corazones de cada uno de nosotros. Aleluya. Aún en Romanos 12, si nos vamos a Romanos, gloria a Dios, en Romanos 12, ¿estamos entendiendo? Por eso, hermano, se vence la vanidad humillándonos ante la poderosa mano de Dios. En Romanos 12, 16, dice, unánime entre vosotros, y aún dice esta palabra, no altivos, hermanos. Aquí examinémonos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué consejos nos da la palabra? ¿Qué instrucciones nos da para ver si aún estas áreas pueden estar en nosotros? Que podemos estar aún, como hemos dicho antes, porque significa esto en nosotros, que haya mucho orgullo, haya una formación de una fachada en nosotros, que fanfarroneamos mucho, que presumimos. Y hermanos, y tal vez nosotros somos vanidosos. Oh Padre amado, que en esta tarde podamos entender y que nos ayude para poder salir, Señor, de todo aquello que nos ata. Nos atan muchas cosas, pero una cosa sí sé y quiero darles a conocer, no porque yo lo diga, sino porque el Espíritu, aleluya, en estos mismos momentos, con el amor que tiene Dios hacia nosotros, nos dice que podemos vencer todas las situaciones si respetamos su palabra, si nos acercamos a ella, si nos humillamos bajo ella y si reconocemos que estamos necesitados de la misericordia y del amor de Dios, porque estamos viviendo aún en este mundo. Y este mundo es hostil, es perverso, tiene mucha maldad. Anduvimos en otros tiempos, caminábamos juntos a ellos, aunque ahora podemos estar, pero hermano, ya no caminamos junto a ellos, ya no somos como esos gentiles, ahora somos ya, nos ha adoptado Dios como hijos suyos, nos ha cambiado, nos ha dado un carácter, nos ha dado una personalidad, nos ha puesto algo que antes no teníamos. Ahora en nosotros ya no hay fachada, hay una fachada donde, como Pablo decía, no quiero que me vean a mí, sino que le vean a Cristo en mí. Esa es la fachada que hemos de tener nosotros en este mundo. Aunque haya maldad, aunque esté este virus, aunque ante tantas cosas, yo sé que hay un Dios poderoso. Yo confío en ese Dios y lo que haya de venir, que venga, porque he de estar siempre preparado, porque no sé cuándo vendrá, no sé en cuál posición será, no sé tal vez cómo lo hará, pero muchas señales nos dejó y ya hay muchas señales que están aconteciendo, pero dice vosotros no temáis, confiar en mí, yo he vencido, ustedes también pueden vencer. Esa es la palabra de aliento que nos da el Señor para poder vencer todas estas cosas que hay en nosotros. Por eso nosotros no podemos nunca confiar en nosotros mismos, porque ni a nosotros nos conocemos. Quien nos conoce es nuestro Dios. Quien está a nuestro lado es nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Es el que adereza mesas delante de nosotros. Es el que aún dice nos cuida de nuestros enemigos, que tenemos muchos, hermanos.
Si aún los tuvo Jesús, ¿cómo no? Si Él mismo dijo, si a mí me han hecho estas cosas, si a mí me han despreciado, si en mí no han valorado lo que era, ¿cuánto pensáis vosotros que vosotros vais a ser mayor? No, los mismos acontecimientos que a mí me ocurrieron, así también os ocurrirá a vosotros. Pero ser fiel, eso es lo que nos dice, ser fiel hasta la muerte y reinarás un día conmigo. Aleluya. Por eso, Señor, y hermanos y hermanas, tenemos que fijarnos siempre en no perder el primer amor, porque eso es lo que le dijo a la iglesia de Éfeso. Tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. No le dejemos, hermanos, porque al tomar el primer amor, al hacernos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, son todas nuevas en Él. Entonces ha hecho una formación que ya no soy como los otros gentiles. Era en aquellos tiempos, pero he dejado de ser. Entonces este Jazmún a mí no me va a atrapar, es decir, las áreas del alma que representa este personaje no van a estar y ni van a prevalecer dentro de mí, sino que ya el Espíritu me da entendimiento y conocimiento para que no me pierda, sino que sepa desarrollar lo que Dios quiere dentro de mí, para que en el nombre de Cristo Jesús sean arrancadas y sean llevadas a lo alto, y allí el que el Señor en sacrificio vivo y santo las derribe sobre mi vida y sobre la de todos nosotros, para no seguir haciéndole caso, ni seguir sus pasos, ni aún volviendo, regresando para atrás. Nosotros no somos de los que debemos regresar. Dios nos ha tomado, como he dicho, un carácter, una identidad, una personalidad para seguir avanzando, no para retroceder, porque nos ha dejado en un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder para poder vencer todas las cosas. Amén. Por eso, hermano, ¿cómo hemos de vencerle? Humillándonos ante la poderosa mano de Dios. No haciendo lo que Él hizo, sino representarle a Él lo que en realidad Él vino a hacer. Él vino a hacer para tener un carácter, una personalidad, pero no para orgullecer ni darla al presentar como yo, sino como que Dios ha hecho en mí lo que yo no era capaz de hacer. Que así sea, hermanos y hermanas, que aprovechemos los tiempos, que nos fijemos en lo que en realidad el Señor quiere. El Señor no quiere que desfallezcamos, el Señor nos anima, nos ayuda, nos eleva, nos vuelve a decir, hijo mío, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Oh, esa promesa Dios no la ha retirado de sí. Está en su corazón porque somos la niña de sus ojos. Él está ahí para extendernos su mano de gracia, de poder, de misericordia, para que no vayamos cargados con áreas que nos molestan, que a veces decimos que sí, no sonreímos claramente, porque cuando nos encontramos en la soledad, Señor, ay, ayúdame, Padre, así es, estamos enlutados, estamos fracasados, estamos en incertidumbre, estamos en pregunta, no hay una claridad. Por eso, Dios, ayúdanos a que la tiniebla no nos seduzca, sino que al contrario, que nos envarecemos de tu bendita palabra para que podamos dar a luz lo que tú en realidad quieres como hijos tuyos que nos has tomado. Oh Padre, que la misericordia tuya siga descendiendo con nosotros. Que la gratitud tuya, Señor, nos quite de estas altiveces o vanidades, orgullo o apariencias que a veces tenemos, Señor, que no vienen de ti. Porque vuelvo a decir, y así diremos, ¿dónde me esconderé? ¿O dónde iré? Que tú no lo sepas ni lo veas. ¿Dónde? No puede, no hay escondijo en el mundo donde he de separarme de la mirada tuya, porque allí donde yo vaya, allí vas tú, porque es la promesa que dijiste y nos diste, a donde tú estés, allí estaré yo contigo. Oh, qué lámpara hermosa, hermanos, si nos esforzamos y somos valientes, si a nosotros mismos creemos en lo que su palabra dice, porque la verdad es, su palabra nunca pasará, todo pasará menos su palabra. Su palabra es fiel, es permanente, es como una espada de doble filo. Y Él quiere separar las obras de la carne y que fluyan los frutos del Espíritu en nuestra vida,
Hermanos y hermanas, aprovechemos estos tiempos, aunque no estemos ahí viéndonos en su casa. La casa de Dios es usted, soy yo. Y la palabra de Dios está aquí, está allí, está en cualquier lugar. Solo que nosotros hemos de entenderla, captarla y tomarla y ponerla por obra. No solamente, como bien ha hecho, solamente conocerla, sino hay que hacer de ella lo que ella dice. Por eso Él nos manda siempre, toma tu propia cruz y sígueme. Y la cruz hay muchas, hermanos, áreas que ahí están aún, porque Él tomó la cruz de cancelar y de quitarte todas tus áreas del pecado que había dentro de tu alma y de mi alma. Ahora nos toca a nosotros cargarla y dejársela, porque aún no nos ha dejado huérfanos, nos ha dejado el Espíritu para que nos ayude en nuestras debilidades y no podamos caer, sino al contrario, introducirnos en ese camino, llevarnos en esa verdad, y aunque tomemos un día la vida, que es la que quiere el Señor que tengamos. Por eso corramos esta buena carrera, peleemos esta batalla, porque Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Por eso, hermanos, como dice en Romanos 12:16, no seamos altivos, sino que seamos unánimes, estemos en un mismo pensar, que nos asociemos con humildad los unos a los otros. Nada tenemos. Si alguien se tiene por alto, que se baje, y aquel que esté bajo, que le subamos, porque Dios es el querer como el hacer no es nuestro, Señor, y su buena voluntad está para los humildes, no para los altivos, no para los orgullosos, no para los gloriosos, sino para los humildes. Hermano, aprendamos en esta tarde el propósito de un Dios que tenemos, al cual quiere que nos acerquemos cada día más a Él. Y más, como dice su palabra, cuando estáis viendo que los tiempos de mi venida están cerca. Oh Señor, si tu venida está cerca, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de estar en nuestra mente? ¿Qué es lo que ha de estar fluyendo dentro de nuestro ser? El limpiarme, el transformarme, el cambiarme, el humillarme, el tener esa, en relación con este Dios, meterme en mi habitación ahí, cerrar la puerta y decirme, heme aquí, Señor, porque tal vez haya, como decía David, pecados ocultos, que aún áreas que me están afectando no me dejen caminar, porque hay muchas inquietudes y veo todas las cosas oscuras, cuando en realidad sí creo en ti, todas son luz y luz y luz y luz, porque en ti no hay tiniebla, en ti hay nada más que luz, luz y luz, Señor. Ayúdanos a poderlo entender. Por eso, hermano, dice, no dejemos que estas áreas deformen nuestro carácter o nuestra forma de ser. Aprendamos la humildad, porque los ojos de los altivos serán abatidos. Y usted y yo debemos creerle, porque lo dice claramente, como tal vez ya hemos escuchado y seguiremos escuchando, pero Isaías aún lo recarga una vez más. Y no podemos tener esos ojos altivos, porque no somos quien para ello. Por eso dice en el capítulo Isaías 5:15. Dice en el capítulo 5, versículo 15. El hombre será humillado y el varón será abatido, y serán bajados los ojos ¿de quién? De los altivos. Aleluya, entendamos esta palabra que Isaías nos está dando a conocer por mediación del Espíritu en este estudio que estamos aprendiendo, hermano. Vuelvo a leer, el hombre será humillado, no lo dude usted ni lo dude yo, y el varón será abatido, no lo dudemos, y será bajado los ojos de los altivos. Es decir, que pronto estará quien ha de estar, y aún muchas veces en nuestro caminar nos dará vergüenza levantar los ojos hacia arriba, porque la vergüenza, hermano, no nos da la posición de mirar hacia aquel
que está en lo alto, que nos amó, que nos sigue amando, pero nosotros seguimos tal vez altivos, seguimos aún en nuestra alma con áreas de altivez, de idolatría, de insensatez, de orgullo, de vanagloria, de tantas y tantas cosas como podíamos nombrar, perdona, como este rey representa en su nombre asociado a esas áreas que pueda estar en nuestra alma. No dejemos, vuelvo a repetir, que estas áreas deformen nuestro carácter. No lo dejemos. O nuestra forma de ser, aprendamos a humildad, porque los ojos, vuelvo a decir, de los altivos serán abatidos. Ya para terminar, hermanos, en Josué 23 y 24, ahí le hizo ver el Señor grandes cosas sobre esta gente, Señor, y sobre las áreas nosotros que hemos de hacer para poderlas derrotar. Y dice en el capítulo 10 de Josué, aleluya, bendito Dios, en el 23 y 24, dice, y lo hicieron así y sacaron de la cueva, lo oímos la semana pasada, aquellos 5 reyes, a los 4 más este, pero decía al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jadmut, el que estamos hablando, y al rey de Laquín y al rey de Efrón. Y cuando lo hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y le dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¿Qué nos quiere decir? Acerquémonos nosotros al Señor y pongamos también, como aquí dice, los pies sobre las áreas que afectan nuestra alma y podamos pisotearla en el nombre de Cristo Jesús para que nunca venga más a nosotros. Y así dice que le dio a Josué la victoria, porque estos amorreos eran en contra de que ellos siguieran y hubiese un crecimiento amando y siendo guiados por un Dios poderoso como les mostró. Pero así somos nosotros. Nosotros hemos de pisotear todas áreas que nos están afectando, porque esas no nos dejarán tener la victoria. A Josué le dio la victoria por confiar en él. Que seamos nosotros esos Josué en esta tarde y que podamos pisar las áreas de nuestra alma que nos están impidiendo que corramos y peleemos la buena batalla. Por eso, hermano, la victoria nos ilustra a nosotros la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso le dijo referente a Jesús, pero hoy el Salmo de David 110:1 nos dice igual. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es lo que en esta tarde ha querido decir el Señor. Tú tienes poder, yo tengo poder, hermano y hermana, para pisotear las áreas que te están afectando, que tal vez tú creas, tal vez, o yo crea que sí, que voy caminando en pos de Dios, pero nadie me conoce mejor que Él, porque ni yo a mí mismo me conozco. En cambio, Él sí, y a veces nosotros cometemos errores sin meditar qué área es la que nos está afectando, qué rey está dominando mi alma, para no ser humilde, sino tener una altivez, una vanagloria, un orgullo, algo que no le agrada al Señor. Pero aquí nos lo ha mostrado el Señor en esta tarde una vez más, que a través de estas palabras, de lo que dejó ya escrito el Señor, apliquémonos para este proceder que tenemos, de esta nueva vida que el Señor nos ha regalado. Hermanos, hermanas, hasta aquí quería traerles en esta tarde y que la bendición de Dios caiga sobre nosotros. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos siga ayudando, que por nada ni por ninguna otra circunstancia nos deje de seguir caminando en pos de Dios. Él nos ha hecho guerreros, no para ser derrotados, sino para ir de victoria en victoria. La derrota, esa no entra
en el currículum, vamos a decir, del proceder de un Dios tan elevado, tan hermoso, tan humilde, tan fuerte, tan poderoso, para que nosotros seamos derrotados. Él quiere guiarte y llevarte en pos de Él. Y así te lo está diciendo a ti y a mí en esta tarde. Recíbelo, hermana y hermano, y que el Señor te bendiga y te ayude. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias una vez más, Señor, que nos da la oportunidad de poder oír tu palabra, de escucharte. Pero lo más importante, Señor, es captarla. ¿Para qué? Para que tú lo que nos enseñes últimamente es que despojémonos de toda área que afecta a nuestra alma para poder seguir en pos de ti. Sin tu ayuda es imposible, sin tus aclaraciones a través de aquellos que nos instruyen. En este caso es el Espíritu Santo que nos da esta sabiduría, conocimiento, para que podamos ser y llevarlo a un desarrollo en nuestra vida, porque tú no nos demandas de nosotros carga, sino al contrario, quieres que seamos despojados de esa carga. Y las áreas del alma es un peso grande, un peso que nos hace caminar torpemente. No somos como la gacela, no somos como los pies de aquel que viene anunciando las buenas nuevas, sino somos torpes y nos cuesta caminar porque hay mucho peso dentro de nosotros. Por eso, Padre, enséñanos a podernos dirigir a ti, a retener y echar lo que no entienda o no comprenda, pero que quiere tal vez confundirme, reprendámoslo en el nombre de Cristo Jesús y atesoremos, hermanos y hermanas, la palabra bendita de Dios. Una vez más, Padre, pido que nos cubra de este coronavirus y a un Señor que seamos sabios, entendidos, que tú dices que Él cuida del que se cuida. Y Señor, eso es lo que queremos hacer en tu nombre. Lo que digas no nos importa, sino lo que tú nos dices. Porque tú dices ser sabios y entendidos y humildes los unos con los otros. No altivos, creyendo nosotros tener la razón y dar a conocer lo que a ti no te agrada. Gracias te doy, Padre, y bendícenos a todos. ¿Cómo no seguir pidiéndote por el hermano Paco, que ya le ha dado, Señor, esa de creer positivo? Cuida también su casa, su hogar, y que, Padre, cuídanos a todos también de ello. Una vez más te pido, y que la paz de Dios esté con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Aleluya. Gracias, 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 gracias.